Muy buenas tardes, muy bienvenidos al noticiero de España de la Trinchera Digital, la trinchera del liberalismo. Vamos a comentaros las noticias más relevantes que han acontecido durante la última semana en España y para ello vamos a hacerlo de la mano de nuestros grandes amigos y colaboradores, Elena Berberana. Elena, muy buenas tardes. Buenas tardes, ¿qué tal, Oscar? Muy bien, Marcial Cuquerela. Marcial, muy buenas tardes. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bueno, pues muy bien hallado con vosotros. La verdad es que en esta última semana ha acontecido algo que, hasta donde yo sé, me parece absolutamente inédito en la historia política más reciente, y es que un vicepresidente de gobierno públicamente ha tildado al Estado del que él forma parte como no democrático, textualmente ha dicho algo así como de baja normalidad democrática, ¿no? ¿Y esto a raíz de qué? Bueno, pues a raíz de comentando el hecho de que los líderes de los dos partidos que gobiernan ahora mismo en Cataluña, uno efectivamente está en la cárcel y otro está prófugo de la justicia española en Bélgica, ¿no? Claro, cabría preguntarse si quizá habría que contextualizar eso, porque a lo mejor estos dos señoritos es que lo que han cometido son dos de los mayores crímenes que se pueden cometer contra el Estado, sedición, y se podría argumentar muy razonablemente también el de rebelión, ¿verdad? Entonces, quizá, si no estuvieran como están, precisamente entonces sí que seríamos un país antidemocrático. En todo caso, todo esto ha surgido además y ha dado lugar a una auténtica explosión dentro de esa coalición de gobierno que tiene PSOE con Podemos. Ya no se aguantan los miembros del PSOE en criticar abiertamente al líder de la coalición podemita, y de hecho ya directamente la ministra Robles ha salido a la palestra para textualmente reafirmar que España es un país democrático, ¿no? Haciendo clara alusión a las palabras de su compañero vicepresidente. Yo os quería preguntar, Elena, Marcial, ¿creéis que España efectivamente es un país antidemocrático? Y en segundo lugar, ¿evidencia esta crisis de la coalición que realmente tiene una fecha de caducidad muy próxima, esta coalición PSOE-Podemos? Elena, tú primero ¿Empieza? siempre. Venga. Bueno, pues, Oscar, a ver, yo creo estas crisis que tienen internas y después supuestamente, bueno, las hacen externas entre PSOE, Podemos, estos dos hombres que realmente pues tienen un ego que no se aguantan cada uno, tanto Pedro Sánchez como Pablo Iglesias, y ya no se han acostumbrado a estas típicas confrontaciones que hacen públicas. Realmente yo siempre consideraré que todo esto es un puro teatro, que ellos mantienen dentro ahora de una campaña electoral que está el ambiente mucho más caldeado por el tema catalán y por eso, bueno, pues tienen estos rifirrafes. Realmente no tienen fecha de caducidad. Esto es a lo que juegan, porque no es el primer capítulo de estas características que hemos visto a Pedro Sánchez y a Pablo Iglesias también enfrentarse públicamente, pues algunos por algunos temas, otros más radicales como Pablo Iglesias, pues bueno, metiendo caña a Margarita Robles en más de una vez. Bueno, todo esto forma parte de la escenificación y forma parte también de lo que viene a ser la política de la izquierda y que juega a eso, no tanto como la derecha, porque al fin y al cabo la izquierda, por mucho que se critique entre ella, Podemos y PSOE, al fin y al cabo no se van a romper. ¿Crees que esa alianza que les permite gobernar no la van a echar por tierra, ni mucho menos, porque ahora entren en conflicto por esas cuestiones, ¿no? Lo único con lo que puedo estar yo de acuerdo con Pablo Iglesias, efectivamente, es que no es un país democrático, porque claro, pero no por las mismas razones por las que él opina, ¿no? Creo que no es un país evidentemente. Yo creo que no es un país democrático cuando un partido como Vox, que entiendo que ahora trataremos ese tema en de las elecciones catalanas, pues va a Cataluña y se les impide poder celebrar los mítines con total libertad como debería ser, o como también Fernando, perdón, he dicho, como Arnaldo Otegi también se pasea por Cataluña con total libertad, ¿no? Un tipo con este currículum, un delincuente como él, un terrorista como él, ¿no? Hablando claro. Entonces, aquí, ¿quiénes son los que
les favorece y pueden beneficiarse de esa democracia española? Pues al fin y al cabo, los que se quejan de que no hay democracia, Podemos y PSOE, ¿no? En este caso, y todos los partidos de Bildu y por supuesto Esquerra y todo lo que viene a ser el separatismo catalán y vasco, ¿no? Claro. Marcial, ¿cómo lo ves? Pues yo creo que, fíjate, lo primero es que yo creo que están en campaña pero no en campaña de las catalanas, ¿eh? Están en campaña, no sé por qué, están ya con su dialéctica de campaña electoral y de intentar diferenciarse cuando realmente pues no se diferencian mucho. Entonces, por eso están diciendo ahora sus partos y sus historias, ¿no? Y entonces, fíjate, yo creía que Pablo Iglesias usaba a Pedro Sánchez. Hasta estas últimas semanas que me empiezo a dar cuenta de que, como dicen en inglés, it's all the way around. O sea, que es Pedro Sánchez el que usa a Pablo Iglesias, le ha usado y lo dejará caer en el momento en el que a Pedro Sánchez le convenga. Entonces yo creo que el movimiento que está viendo es Pablo Iglesias se está radicalizando, o no es que se esté radicalizando, es que se está dando cuenta que las próximas elecciones va a diluirse y va a convertirse en la nada más absoluta, que es lo que siempre ha sido Izquierda Unida, ya lo dijo Errejón, Podemos siempre ha tenido 5 escaños, porque es Izquierda Unida lo que siempre ha tenido 5 escaños, y la izquierda pues siempre ha tenido 5 escaños y es lo que va a tener. Pues a eso se van a diluir, y entonces está empezando a tal, y a Pedro Sánchez le viene muy bien la postura de Pablo Iglesias para centrarle a él. En la medida de lo posible, pues se va centrando, el Partido Popular también está viniendo de la derecha y centrándose también, en algún momento se entenderán y pretenderán hacer pues un entendimiento, ya veremos que en breve pues veremos a un Pedro Sánchez estadista y un Pedro Sánchez gobernante y dejando a un lado a un Pablo Iglesias que se vuelve a echar al monte y listo. Lo que sí que es muy bueno es que determinados en el Partido Socialista y Gobierno viene a ser más o menos lo mismo, pero en el Partido Socialista no hay voces discordantes, pero las voces discordantes que hay están ya por la vía de, pero este tío ¿de qué va? Pero está loco. Entonces, probablemente no haya como dice Elena, no haya una ruptura, pero sí puede haber una crisis de gobierno, ¿eh? Y sí puede haber una crisis de gobierno en el sentido de decir, a ver, ¿qué es lo que ha hecho como los Monty Python, ¿no? ¿Qué nos han dado los romanos? Bueno, ¿qué es lo que ha hecho Podemos en el gobierno? ¿Qué ha aportado Podemos al gobierno? ¿Qué leyes han cambiado? ¿Qué han hecho? ¿Qué no han hecho? Absolutamente nada. La irrelevancia más absoluta. La ley trans, no se te olvide. La ley trans, Marcial, no se te olvide. La ley trans, pero es... Bueno, sí, la verdad que sí. Pero beneficiar a la ocupación. O sea, lo mejor es que no hubieran hecho nada, claro. Es que realmente es de broma. Yo, de todos modos, me voy dando cuenta que aquí hay 3 cosas que son patria, Estado y gobierno y que son diferentes. Afortunadamente, gracias a Dios, estaría muy bien que las 3 cosas estuvieran alineadas, pero ahora mismo lo que está alineado, parece que está alineado es el Estado y la patria, que el Estado pues es todo el funcionariado, la justicia, las Fuerzas Armadas, la seguridad. Todo eso parece que sigue alineado con la patria. El gobierno pues va a su bola, intenta ponerle nata a la tarta y la guinda y tal, pero bueno, lo único que pueden hacer son leyes ideológicas y se les acabará un día. Pues ya pues legalizarán la pederastia y ¿qué más? O sea, es que no hay mucho más, ¿no? Entonces, bueno, va acabando ya el camino, sí. Pues de efectivamente... todos modos, sí, Elena. Sí, no, de todos modos, lo que ocurre con Pablo Iglesias ahora mismo es que es cierto que el pronóstico de su futuro dentro del Congreso pues es bastante negro, ¿no? Eso lo puede estar poniendo nervioso. Así, creo que pase lo que pase, que era lo que estaba comentando, los dos se pueden necesitar y eso lo saben. Ellos están unidos contra la extrema derecha, el fascismo y todos esos monstruos y villanos imaginarios que inventan, necesitan para que su relato pueda ser comprado por las clases medias españolas y por cualquier espectador que en ese momento esté viendo pues en el mainstream mediático dominado por ellos su discurso.
Está bien, hay que tener cuidado con una cosa que está pasando en España. El hecho de que Podemos vaya a menos, ¿no? Y que sea cada vez su partido más deteriorado, la imagen de su partido está cada vez más deteriorada, por lo que hemos visto, todo empezó también cuando se compró pues su famoso chalet de Galapagar, bueno, ahora ha saltado el tema de la niñera, o sea, todo eso enerva muchísimo a los españoles, mucho más allá que cualquier ideología, ¿no? Es decir, mira lo que estás haciendo y lo contradictorio que eres, siendo tú de izquierda, aquel chico de Vallecas, ¿no? Que nos prometía todo esto. Bien, pero eso no quiere decir que porque Podemos se debiliten las ideas que defienden, que son las ideas comunistas, las ideas de confrontación y de ruptura entre el país y los españoles, ¿no? Que es lo que suele hacer el comunismo. Y está habiendo un trasvase ideológico de las ideas de Podemos al PSOE. Es el famoso PSOE podemizado. Esto entronca con el discurso, por ejemplo, que dio ayer Pedro Sánchez, que, bueno, pues decía que el socialismo moderno, el suyo, era el cielo en la tierra, cuando precisamente el comunismo a primeros del siglo XX prometía ese mismo discurso, ¿no? Es un discurso leninista, estalinista también, porque precisamente buscaban vender ese universo maravilloso creado en la tierra y que lo traía a él. Al fin y al cabo eso es comunismo puro. Y las medidas tomadas por Pablo Iglesias y con Pedro Sánchez y con socialistas como Margarita Robles, que ha estado ahí, está presente y sigue estando en el partido, pues es, por ejemplo, favorecer a los ocupas, ¿no? O sea, no deja de haber legislaciones en las que están atacando a los propietarios españoles. Está siendo una verdadera plaga el tema de la ocupación. El otro día, sin ir más lejos, pues me costaba trabajo explicarle a un chico americano que en España no te puedes ir de tu casa y te la pueden ocupar mientras estás comprando el pan. Todo esto, ojo, es lo que traía Podemos en sus círculos de Podemos en su momento, en su 15M, y es lo que está recogiendo ahora Pedro Sánchez. Con lo cual, el hecho de que Pedro Sánchez intente hacer ver que es un partido de centro, no es así, porque las medidas que estamos viendo que van en contra de la clase trabajadora, aumentándole los impuestos, cargándote toda la economía. Ahora mismo hay más de 200.000 empresas, es el balance nefasto, cerradas a causa de la gestión que está haciendo este gobierno. Los propietarios están peor que nunca. O sea, las ideas no están muertas, las ideas de Podemos, aunque su partido termine desapareciendo o se queden en 5 diputados, las ideas prevalecen y estas ideas están siendo heredadas por el PSOE de Pedro Sánchez en contra de algunos socialistas de la vieja guardia. Y esto hay que tenerlo muy, muy claro, ¿eh? Sí, sí, desde luego. Bueno, pues efectivamente, este domingo, 14 de febrero, tendrán lugar las elecciones en Cataluña y si por algo ha destacado esta campaña electoral ha sido por los actos realmente de batasunización que hemos visto de Cataluña en contra en particular del partido Vox y hemos visto auténticos camisas pardas nazis atacando a los líderes de este partido y a sus simpatizantes con cierta actitud, desde luego, bastante pasiva e inoperante por parte de los cuerpos policiales autonómicos de Cataluña. Entonces, ¿cómo valoráis, digamos, cómo se ha analizado todo este hecho por parte del mainstream mediático y así como por el resto de partidos políticos? Pues mira, es inmundo, es inmundo, pero no por lo obvio, que es que hace falta ser verdaderamente idiota para no condenar un acto de violencia a un partido democrático, porque mañana te puede tocar a ti. O sea, es que es obvio. O sea, llega un momento en el que los violentos se van radicando y al final te van arrinconando. Eso lo hemos visto. Cualquier experimento sociológico y la Alemania nazi pasó exactamente lo mismo. O sea, al final podemos ver millones de ejemplos. Pero ahora mismo lo que está pasando en Cataluña con el tema de la independencia es que los partidos o los miembros del gobierno, incluidos ya
los que no son del gobierno, los que se supone que están en la oposición, Partido Popular, Ciudadanos incluidos, que no están siendo conscientes de que los siguientes son ellos y anteriormente habían sido ellos. Lo que están fomentando es una psicología de adicción, adictiva al independentismo, cuando lo que está pasando es que cuando uno se siente... O sea, el comportamiento ahora mismo independentista ha dejado de ser moderado, ya no hay nacionalismo moderado, ya ahora hay independentismo o constitucionalismo, ya no hay términos medios en Cataluña, y el comportamiento del independentismo es el típico comportamiento de una persona que tiene una adicción, que tiene una adicción al juego. Fijaros en cualquiera de las adicciones. En el momento en el que tú te identificas con eso, tú te identificas con el juego, tú te identificas con la pornografía, tú te identificas con algo, en el momento que se te ataca a lo más personal y por lo tanto tú lo único que puedes hacer es reaccionar con la violencia. Y cualquier manifestación en contra de ese independentismo se identifica como un ataque a tu yo más personal, a tu identidad más personal. Y entonces... es lo que está pasando ahora mismo con todo lo que le está pasando a Vox. Y lo más peligroso ya no es que efectivamente se esté incitando comportamientos violentos que tienen que ver con patologías psicológicas, sino que además cuando tú te comportas de esa manera, lo siguiente es que el siguiente eres tú, que te van a apedrear a ti, y sobre todo que eliminas la capacidad de debate. No se ha podido hablar en estas elecciones de los comerciantes y los hosteleros. No se ha podido hablar. ¿Quién era el único que tenía un mensaje totalmente distinto al del mainstream? Vox. No han podido hablar de los hosteleros y de los comerciantes. No han podido hablar de la inmigración ilegal. No han podido hablar de la inseguridad en las calles, que en Cataluña es bestial lo que está pasando ahí. Eso parece Gotham. No han podido hablar absolutamente de nada de lo que realmente le interesa a los ciudadanos. El único partido que tenía algo que proponer. No han podido porque les han apedreado. Entonces ya no es solamente les apedrean, sino que les apedrean y no dejan que haya debate. Ya no es solamente por el hecho de que ejerzan la violencia contra ti, sino que además no les están dejando proponer una sola idea. Y por lo tanto les arrinconan. Y ese juego violento es: tú eres un fascista, yo te arrincono y además no te dejo que demuestres que no eres un fascista. Que viene a ser el juego este. No sé, a mí me parece un ataque que es totalmente antidemocrático. Ahí sí que le doy la razón a Pablo Iglesias. Elena. Sí, bueno, el tema catalán, toda esta radicalización, esta violencia que es insultante, lo que está ocurriendo, por supuesto, es dramático. Estamos en unas circunstancias de verdad muy adversas, también en mitad de esta situación, este contexto de COVID-19, ¿no? De una pandemia y donde además ya la crisis sanitaria también se suma esta crisis, como bien dice Marcial, psicológica de las personas, porque al fin y al cabo esto no es otra cosa que la evolución natural de 40 años, desde Jordi Pujol hasta ahora, de las ideas que ellos pregonaban en su momento. Es decir, la evolución y la última fase, ¿cuál es? De ese tipo de violencia, o sea, de ideas liberticidas. La última fase es la violencia y esa es la que estamos viviendo. Después de esta fase llega la guerra civil y esto ocurre en cualquier episodio de la historia, ¿no? Cuando las ideas ya se radicalizan y cuando el odio nacionalista se apodera de sus espíritus, pues evidentemente se llega a este nivel. Este nivel no es otra cosa que la consecuencia de una alianza mediática, empezando por TV3 y terminando por las cadenas generalistas y el duopolio informativo actual en televisión, que precisamente, bueno, está lleno de tertulianos que alientan a la violencia y llevan haciéndolo durante muchísimos años. Esto no es de ahora. Yo, por ejemplo, viví en Barcelona 2 años, del año 2005 al 2006-2007,
Y sí que ya ese ambiente bélico, esas ganas de, ese odio ya se respiraba, pero todavía no se había llegado a la violencia real, la violencia como en estos momentos estamos viendo de tirar piedras ya directamente, ¿no? Como una tribu salvaje. Pero se veía venir, se veía venir. Y aquí sí que hago una crítica a todos aquellos que miran hacia otro lado. Antes hacíamos unas comparativas con el nazismo. Bueno, también ocurrió y hay muchas lecturas, ¿no?, acerca de los 30 años anteriores a Hitler, ¿no?, lo que sucedió en Alemania, cómo se gestó y qué pasaba en esa sociedad cuando todo el mundo se preguntaba cómo es posible que Hitler haya terminado en el poder y haya llegado a hacer todo esto. Bueno, pues porque previamente en esa sociedad alemana hubo empresarios, hubo políticos, hubo ciudadanos intelectuales, hubo periodistas que miraron hacia otro lado. Esto ha ocurrido también en Cataluña. Y ahora, para mí, es demasiado tarde. Creo que lo que se ha germinado allí, creo que es irreversible. Y lo digo desde la experiencia que he vivido y tengo mucha gente en Barcelona. En el momento en el que ya culminaron esa última fase, estos partidos políticos, que es toda una industria, porque al fin y al cabo es una industria el independentismo. Después, todos estos niñatos que hemos visto son simplemente el brazo armado de esta industria que vive del proceso, que lleva viviendo del separatismo durante años. O sea, Rufián gana 80.000 euros anuales. ¿Este chico dónde iba a estar si no? Pues, ¿cómo es? Pues no iba a estar ahí. Entonces, cuando yo me refiero que es una industria, es que están todos estos que viven del separatismo, como pueden ser todos los periodistas de TV3, todos los políticos, todo el show que están haciendo, bueno, con el juicio del proceso, que son unos represaliados. Todo esto, al final, le genera economía. Ellos están viviendo del Estado español, siguen cobrando las nóminas del Estado español y han recibido un gran trato favorable desde los años de Pujol hasta ahora. Bueno, me atrevería a decir que hasta desde Franco, ¿no? Porque Franco también favoreció a Barcelona en su momento. O sea, con lo cual no se pueden quejar en ningún momento. Ahora bien, después está el espectador que está en su casa y está escuchando ese niñato, ese que hemos visto, esos macarras, esos salvajes que están escuchando el mensaje de estos poderosos que manejan la industria del proceso, estos políticos y empresarios, alentar continuamente ese odio y esa violencia, con lo cual por fin ha llegado la última fase y esto se ha perpetrado. No sé lo que puede pasar, sí sé que Vox puede sobrepasar, por ejemplo, a Ciudadanos y al PP, evidentemente. Sé que lo tiene fácil porque, de hecho, pues ya hemos visto, ¿no?, la actitud del PP y Ciudadanos, ¿no?, ha sido esa. No sé si Vox terminará siendo un Ciudadanos, no tengo ni idea. Al final todos se vienen para acá, todo Ciudadanos se ha venido a vivir a Madrid. Es imposible, el ambiente allí es irrespirable, desgraciadamente, pero la sociedad catalana para mí tiene poco ya que hacer. Yo en este sentido soy bastante pesimista, pero hablando claro, evidentemente que no se van a separar de España, eso no lo van a conseguir jamás, pero que es irrespirable y es horrible vivir allí, sí, porque son unos fanáticos y es una cuestión de fe lo suyo, no se puede razonar con ellos. Y su odio es el odio de un nazi, de un fascista o también de un comunista. Sí, de todos pues modos, fíjate, yo no sé Elena, cómo va a estar. Sí. Perdón, Marcel. Sí, uno de los datos importantes va a ser el tema de la abstención. Yo creo que va a estar por debajo del 60%. O sea, eso va a ser un poco... que la sociedad también está hastiada. Que es verdad que los que se oyen son los violentos, pero hay un montón de gente que dice, dejarme en paz ya. Sí, eso es verdad. Es cierto. Nos decía, fíjate, Elena, que me sorprendió porque yo pensaba que Rufián estaba perdiendo dinero en la política, que estaba haciendo un gran favor, pero puede ser que no. En otro orden de cosas, ya en 2013, Pablo Iglesias, en una de estas grandes charlas faraónicas en la universidad, decía, dadme los telediarios y dejadme de consejerías, ¿no? Bueno, pues recientemente hemos visto cómo uno de los teletipos de Televisión Española, la del Estado, la que pagamos todos con ese dinero que nos quitan todos los meses, bueno, pues en esa se hace una campaña seguidista pues de la línea de acción de ataque sistemático a la monarquía por parte de este gobierno, ¿no? Con ese teletipo que indicaba de que la princesa Leonor se va a ir a estudiar a Gales igual que el abuelo, se marcha de España igual que el abuelo, ¿no?
ha sido algo que ciertamente ha recibido críticas también dentro de la casa, ¿vale? Hay que decirlo, es cierto, pero el hecho de que se haya producido algo así, pues deja, digamos, muchos interrogantes en el aire, ¿no? Porque estamos hablando de una entidad que tiene un presupuesto de 1.127 millones de euros. 1.127 millones de euros. Es decir, ¿cuántos PCRs podemos financiar con eso? ¿Cuánto material sanitario? ¿Cuántos EPIs? ¿Cuánta comida para los españoles que están haciendo las colas del hambre porque no tienen para comer? ¿Cuántas ayudas directas a autónomos, a pymes, a empresas para no desarticular el entramado productivo español? Bueno, pues no. Lo tenemos que destinar a esta entidad que lamentablemente quizá se haya convertido en nada más que una rama de propaganda del gobierno, ¿no? Eso es lo que os quería preguntar. ¿Realmente existe una justificación objetiva para la existencia hoy en día de una televisión pública? O sea, que nos quiten dinero de impuestos para pagar una televisión en el mundo de hoy en día, en el que todo el mundo tiene acceso a YouTube, por ejemplo. Y por otra parte, ¿realmente se ha convertido, podemos decir ya, en un arma de propaganda del gobierno? Yo no tengo la más mínima duda de que se ha convertido en un arma de propaganda del gobierno. También creo que una televisión pública sí que es necesaria. O sea, no necesaria. Necesario es tener PCRs, no tener una televisión pública. Pero yo creo que sí que es una cosa muy útil y que puede aportar mucho valor. Lo vemos en Inglaterra, tienen la BBC y es una pedazo de televisión y hace unas producciones increíbles y son unos profesionales increíbles, como los profesionales que hay en televisión, radio, televisión española, cuando no les meten. Hay muchas cosas ahí. Y los 1.000 y pico millones que efectivamente tiene de presupuesto Radio Televisión Española ya no solamente favorece a Radio Televisión Española, es que Radio Televisión Española no se financia con publicidad y por lo tanto todas las otras televisiones, Telecinco, Antena 3 y demás, que no tienen que competir por la tarta publicitaria, también se ven beneficiados por ese dinero. Por lo tanto, yo con mis impuestos estoy beneficiando a televisiones privadas que están ahí, que no tienen que competir con Televisión Española. Y además, a mí no se me va a medir por eso, porque no hay forma de medirme. Oye, ¿qué audiencia tiene la 2? Pues tiene un 3%. ¿Es útil la 2? Para nada. ¿Qué audiencia tiene 24 horas? Nada. Luego, la administradora provisional, insisto, provisional, Rosa pues María, ya va Rosa siendo María un Mateos, rato largo, ¿eh? Esa que ya etapa va provisional. dentro de poco llevará una década y seguiría llamándose administradora provisional de Radio Televisión Española, dijo que era un error, que había sido un error. Y entonces a mí eso me recordó, yo recuerdo en mi primer trabajo había un bar abajo que siempre te cobraban de más y siempre decían que era un error, pero siempre les favorecía a ellos. Decías, tío, ¿por qué los errores hay veces que no me cobras un poco de menos? ¿Pero era un bar o era Hacienda, Marcial? Que a lo mejor te equivocaste, que era la oficina de agencia tributaria. Los bancos, no sé, siempre. La verdad que nunca se han equivocado a mi favor. Y en este caso, Radio Televisión Española, cada vez que la caga, cada vez que mete la pata y dicen así un error, resulta que es un error que beneficia al partido que está en el gobierno y dices, pero bueno, tío, o sea, equivócate en el otro lado para que se diga por lo menos. No lo sé, a mí esto de ha sido un error, yo ya me lo creo bastante menos, ¿eh? Sí, Elena. forma parte del show. Ella, Rosa María Mateo, sabe que, bueno, que sí que se ha generado polémica, pero vamos a pedir perdón, forma parte un poco del espectáculo para que se amansen las fieras y listo. Bueno, con respecto, yo creo que el debate puede ser más profundo, ¿no? Es decir, las televisiones públicas, a mí me gusta llamarlas televisiones estatalistas. De público no tienen nada, son televisiones, al fin y al cabo, del Estado. El Estado al final lo maneja el gobierno de turno en un momento dado. El peligro que siempre tienen es que hay partidos que se han propuesto cerrar las televisiones autonómicas, la televisión pública nacional, televisión estatal nacional, televisión española, pero ¿qué ocurre? Que cuando ese partido, ya sea, esto ya estamos hablando independientemente de la ideología, cuando ese partido asciende al poder, corre el peligro de que al fin y al cabo tiene una televisión a sus manos, unos periodistas, unas redacciones que van a estar a su servicio y es una golosina en manos de cualquier político. Y al final, político, ¿no? ¿cómo?
que es un capital político para un partido. Exactamente, claro. Entonces, es muy complicado porque cuando ellos se ven en el poder y cuando ven la facilidad con la que pueden difundir su mensaje con un telefonazo al director de la televisión autonómica de turno, que después siempre son de su camarilla, porque siempre hay un cambio cada vez que hay un gobierno nuevo, ya sea PP, PSOE, Ciudadanos, siempre hay cambios dentro de la junta directiva de la televisión española y de las televisiones autonómicas en España. Al fin y al cabo, pues lo que sucede es que en el caso de que cuando las televisiones están a manos o han estado a manos del PP, están las televisiones públicas, bueno, pues ellos no son tan duchos, no son tan expertos en comunicación, la utilizan menos o la utilizan mal. En el caso de la izquierda son verdaderos fieras, son profesionales a la hora de comunicar, a la hora de contar historias, a la hora de hacer cambiar la opinión. Y lo que les está pasando ahora es que se han vuelto muy descarados y ya no disimulan. Antes el secreto comunicativo de la izquierda es que hacían ver que eran totalmente imparciales, pero en esa imparcialidad te manipulaban muy bien, ¿no? Las historias. Parecían verdaderos profesionales en su plato de televisión, con su gran telediario, con todos los medios y con todo el dinero, porque además, imagínate, para un medio de comunicación tener 1.127 millones de euros. Bueno, pues es que eso no lo tiene nadie, o sea, eso lo tienen ellos porque es la televisión del país y porque está a cargo de todos los contribuyentes. Ahora bien, a mí me gustaría decirle, claro, por eso, terminando con esto que estoy con esta exposición, por eso la izquierda se nota mucho cuando tiene la televisión. Y Podemos está ya sin disimulos y por eso con esos titulares, por los que después Rosa María Mateo tiene que pedir perdón, porque ya hay un enfado total de la ciudadanía, porque ya la ciudadanía está totalmente harta de todas las mentiras, porque de hecho los medios de comunicación, hay una encuesta que la leí hace poco, o sea, no son creíbles, ¿no? Ya hay una crisis de credibilidad dentro de los medios de comunicación que la población ya lo sabe. Ahora bien, esto que ha dicho ya Pablo Iglesias es el colmo, pues por lo visto Rosa María Mateo ha dicho que va a despedir a esos dos trabajadores que pusieron ese titular de Leonor y entonces corriendo Podemos ha dicho que va a hacer una proposición no de ley para estos trabajadores que han sido represaliados. Yo le diría a Pablo Iglesias, por favor, yo voy a presentar, si él la presenta, yo voy a presentar otra proposición de ley para los espectadores represaliados y saqueados, porque esa tele la estamos pagando entre todos. Todas esas mierdas que son manipulables. Pero tiene narices que Pablo Iglesias hable de eso cuando él es el primero que en su partido al abogado, al letrado, a la abogada, las represalia, los quita de en medio, es que tiene narices. De todos modos, hay una cosa importante que es, oye, Pablo Iglesias no es Gramsci, no es Lenin, no es el gran... Dadme un telediario, a mí dadme los telediarios, que efectivamente era lo que decía, pero ¿a dónde vas? Si te has comido una mierda, si llevas 2 años con los telediarios y estás perdiendo votos a mansalva, si te has quedado a cero en Galicia, si vamos a ver cómo lo haces en Cataluña, pero ¿dónde vas iluminado? Dame la policía, ¿cómo decía? Dadme la policía y la televisión, ¿qué era lo que decía? Pero tío, o sea, no has conseguido nada, no has asaltado los cielos, no has conseguido cambiar una sola ley realmente representativa más allá de lo puramente ideológico. Te ha utilizado Pedro Sánchez, macho, que es que tampoco Pedro Sánchez es que digamos aquí que es... No es Rasputín, no. O sea, a mí yo digo, a ver, tío, tienes el poder casi absoluto y has hecho esto. ¿De verdad? ¿Para esto? ¿Para esto el 15M? ¿Para todo esto? No sé, o sea... Hombre, desde luego, el cambio habitacional no lo ha sabido nada, ¿eh? Claro, a ver, no, él eso sí. Simplemente a mí no me sorprende, o sea, Pablo Iglesias ha seguido el guión de un buen comunista, o sea, el guión de un buen progre, es posicionarme, todo lo que no quiero lo hago ley para que lo cumpla el ciudadano. Por ejemplo, ley de ocupas, o sea, que ocupen vuestra vivienda, la mía no, la mía tengo 20 policías nacionales alrededor de toda la mansión.
Entonces, todo lo que yo no quiero para vosotros y para mí va a ser lo mejor. Yo me voy a posicionar de una élite pues, como Maduro, como los Castro, como los Kirchner. O sea, ellos al final han seguido ese guión. O sea, si cada vez que hace una ley va a destrozar aún más el país, cada vez que propone algo es para destrozar aún más el país y ellos cada vez estar mejor. Es decir, ellos se posicionan dentro de una élite y al fin y al cabo, si lees los libros de Pablo Iglesias o lo has venido escuchando en su televisión financiada con Irán, también están los espectadores de Irán represaliados. También me lo tengo que contar en esa proposición de ley, iraníes represaliados. También porque está financiado, ya sabemos todo, por el régimen iraní, su televisión, ¿no? Y él, entonces, pues, ¿qué ha hecho si no? Pues eso, pues lo mismo. A mí es que no me sorprende nada, de verdad, lo de la niñera, la noticia de la niñera, me parece lo lógico. Si es que lo han hecho todos, sigue la historia comunista, todos lo han hecho, todos se han posicionado, todos se han hecho ricos y al pueblo lo han empobrecido. No hay más. ¿Sabes por qué? Porque ellos realmente en su cabeza tienen todo el derecho del mundo a hacerlo, ¿eh? No es que, uy, me han pillado, ¿qué tal? No, ellos son los social warriors. Ellos son los guerreros que están ahí combatiendo por los derechos, tal, no sé qué. Entonces a ellos no aplican las normas de la gravedad. Ellos no les aplica. Fíjate lo que pasó con John Kerry el otro día, que le pillaron yendo en un jet privado a recoger un premio en Islandia por el ecologismo y la contaminación. Y el tío decía, ya, pero es que para personas como yo no puedo utilizar otro medio de transporte, pero tendrá el morro. Bueno, estos son social warriors. Los filósofos iluminados de los que hablaba Platón. La cuestión es que es la contradicción de su discurso. Nadie dice que no tengan derecho, pero que es contradictorio, ¿no? Con lo que ellos pregonan. Entonces, lo que es un hipócrita se tiene que largar a su casa y dejarnos a todos en paz. Así es. Bueno, como venimos comentando, la niña de los ojos de la izquierda es la cultura, ¿no? Entonces, me gustaría finalizar este noticiero resaltando un hecho que a mí me ha encantado, que ha sucedido en estos días. Es que en la Basílica de San Pedro de la Progresía, o sea, en los platós de Telecinco, en concreto en el plató de Gran Hermano y Supervivientes, va y se planta el gran Iker Jiménez, que ya venía la semana pasada de hacer un programa muy razonable y objetivo respecto a los youtubers que se les había maldecido de esa manera tan terrible, ¿no? Ya venía de esa semana. Bueno, pues esta semana, en su el programa de Horizonte, que por cierto tiene unos ratings alucinantes, directamente ha cometido el mayor sacrilegio que se podía hacer, y es que realmente, claro, él con su sutileza, ¿no? Pero ha ridiculizado el mensaje esencial de la izquierda, que es esa confrontación entre explotadores, explotados, que ahora ya, yendo al ridículo extremo, es entre ofensores y ofendiditos, ¿no? En sus más extensas variables. Y es que encima se trae de colaboradores, pues gente que es difícilmente catalogable como, no sé, fascistas de extrema derecha. Es que se ha traído a David Summers, el cantante de Hombres G, se ha traído a Roma Gallardo, se ha traído a un socialista, Carmona. El socialista estuvo ahí criticando toda esta ideología de los ofendiditos. Entonces, claro, y ha sido algo tremendo, ¿no? Y sobre todo por dónde ha tenido lugar. Ya os digo, en el plató de Gran Hermano y Supervivientes, que eso, supuestamente, en palabras textuales del conductor habitual de esos programas, Jorge Javier Vázquez, eso es un club de rojos y maricones. El resto que se abstengan. Así lo ha dicho textualmente. Entonces, yo quería preguntar, realmente, estamos viendo que la derecha liberal conservadora, y no quiero yo, tampoco, no soy yo quien para etiquetar a Iker Jiménez como nada, ¿eh? No quiero yo aglutinarle una bandera que a lo mejor... Pero, de hecho, el mensaje que está trasladando, y los enemigos lo han identificado muy bien, va en esa línea, ¿no? Entonces, yo quería preguntaros si parece ser que quizá la derecha social liberal conservadora está empezando a ganar algo de terreno en ese ámbito que era un monopolio de la izquierda, que es la cultura. ¿Cómo lo veis? Pues yo creo que, yo creo que la clave de Iker, por analizar el fenómeno Iker y a ver cómo lo podemos proyectar a todo lo que es la derecha social conservadora, todo el movimiento este, Iker es un profesional, no sé si es periodista, pero desde luego opera como tal, que lleva diciendo tantas cosas que se salen completamente de la ventana de Overton social, o sea, se salen completamente de lo que es aceptable decir. Lleva hablando toda su vida de fantasmas, de fenómenos paranormales, de no sé qué, no sé cuántos, tal. Ha recibido tanto en su vida
que es capaz de decir la verdad sin tener miedo a lo que dirán. Y entonces, ¿qué pasa? Que cuando ya no tiene que hablar de fantasmas y fenómenos paranormales y los fantasmas que hay en Teruel, en Belchite, lo que empieza a hablar de, oye, ¿qué está pasando con el tema del coronavirus? ¿Quién fue el primero que lo dijo? Efectivamente. Fue él. Y entonces se le echaron encima, pero a él ya le da igual porque ya le han insultado tanto y de tantas maneras que ya le resbala completamente. Entonces, es una lección súper buena que tenemos que aprender todos, que es, me da exactamente igual lo que digas. Es que me da exactamente igual lo que opines de mí. Es que me da exactamente igual lo que opines de lo que yo quiero decir, si es que yo estoy convencido de que es verdad. Y entonces, Iker, además, como lo hace tan bien, como lo hace tan atractivo, y encima además se ha unido a un grupo de personas que son los youtubers, que llevan, básicamente, es exactamente lo mismo que él, porque llevan diciendo también lo que les da la gana. Oye, se están saliendo del cuadro. Cada vez que el tío habla, oye, y a Telecinco pues le viene muy bien esa audiencia, porque ya sabemos que Telecinco, la ideología de Telecinco pues es Telecinco. Y entonces le viene muy bien. Ya echaron a Iker en su momento y ya lo volvieron a recuperar cuando dijeron, por favor, vuelve con nosotros, vuelve con papá porque te necesitamos. Oye, me encanta, ¿eh? Me encanta. A mí me parece brutal. Estupendo, ¿eh? Elena. Sí, yo creo, a ver, Iker lleva muchísimos años, ¿no? Trabajando con productoras y canales relacionados con el espectro ideológico izquierdista, ¿no? Sí que es cierto que él hacía muchos años, creo que fue hace 4 o 5 años, fue muy polémico cuando Iker se grabó un vídeo en YouTube la primera vez y dijo que él era liberal. Eso está en YouTube, se puede ver. Sí, sí. A partir de ahí, cuando se confesó que es como salir del armario, prácticamente, del armario político, Iker empezó ya a introducir, porque ya no podía aguantarlo más, ¿no? Porque tú puedes hacer una temática como la que él hacía dentro de lo que es el espectro ideológico mediático izquierdista, pero claro, eso no afecta, ¿no? Los fantasmas son de derecha, son de izquierda, que suben impuestos, ¿no? Pero claro, bueno, Son sí, muy reales. Las subidas de impuestos son muy reales, por desgracia. Yo tengo la teoría de que los fantasmas son de derechas. muy bien. ¿Por qué? Ya han visto lo que hay. Ya han visto lo que Está bien traído. pues sí. Bueno, pues eso, entonces, claro, bueno, como esto en la cadena SER no lo sabrían. Y bueno, entonces Iker es una persona que cae bien, es una persona que el público empatiza mucho con él, ¿no? Es una figura mediática muy importante de este país. Él empezó, pues, yo qué sé, yo creo que era pequeña, ¿no? Cuando ya escuchaba a Iker. Y claro, entonces, ¿qué sucede? Pues que ahora, por ejemplo, con el tema del coronavirus y el hecho de, esto le ha venido un poco rodado y le ha venido genial. Con el tema del coronavirus ellos acertaron, ellos tenían una mesa de colaboradores muy buena y sí es cierto que entonces dieron en la tecla. Se tuvieron que trasladar a YouTube, ¿no? ¿Por qué? Pues porque realmente pues, muchos programas se suspendieron, ¿no? En este caso, Cuarto Milenio se suspendió. Pasó a YouTube y en YouTube arrasó durante toda la pandemia. O sea, la gente, hay vídeos que pues que yo recuerdo que los veía y nada más salir a la media hora ya tenían 300.000 visitas y si los veías al día siguiente contaban con más de 1 millón de visitas. 4, cuando vuelve todo a esta nueva normalidad extraña covidiana, pues ya 4 se tiene que plantear volver a firmar el contrato con Iker Jiménez y ver en qué condiciones y ver cómo. 4 es un canal que no vale para nada. Los informativos están en quiebra, han tenido que despedir a muchísimos trabajadores, ha habido un trasvase de 4 a Telecinco, es un canal que está sobreviviendo artificialmente gracias a Mediaset, por ejemplo, muchas veces con programas de telerrealidad como La Isla de las Tentaciones lo pasan a otro canal, esto se hace mucho, o el Sálvame se ve en el 4, se van haciendo así para intentar que el 4 subsista al fin y al cabo. No pueden permitirse ahora mismo el lujo, claro, yo voy un poco más allá, ¿no? Yo creo que económicamente no se puede permitir ya el lujo y Basile haya visto un target y un nicho muy grande de mercado que haciéndolo como lo hace Iker, no llega a molestar del todo a la izquierda. Y si le molesta, no pasa nada, porque me estás dando
tal ingresos este programa, está generando y cada vez va más, y es el único que funciona en 4, que allá no puede ser tan idiota de coger y echarlo, ¿no? Porque ya no esté, porque sea tan radical de que no respete las ideas que Iker, pues de colaboradores que Iker lleva al programa y de los temas que va analizando en su programa. Ciertamente tengo que decir que estoy absolutamente sorprendida, porque yo el programa que hizo Iker Jiménez de Estados Unidos con Gaona y todo eso, que yo lo vi, dije, por favor, digo, pero si esto no se, es que no se está haciendo ya ni en periódicos y canales considerados del espectro ideológico de derecha, ¿sabes? Y es que ni siquiera se han atrevido a hacerlo ahí y lo está haciendo Iker en 4. Me parece fenomenal lo que está haciendo, me parece que toda la coyuntura le ha venido bien y bueno, espero que eso se dispare. Tendrá sus problemas, evidentemente, después tiene todo, le afecta, porque después Iker yo lo veo en YouTube que también le afecta, no le deja de afectar las reacciones de las redes sociales. Pero tengo entendido que eso es algo que le deja a Carmen Cortés. Él no las puede mirar, no quiere mirar los comentarios, porque cuando lo miran se lía. Y entonces ya ahí sí que no hay que mirar, bueno, no hay que mirar los comentarios. No hay que mirar los comentarios. Hay que tener mucho cuidado con eso. Es verdad, hay que tener clara la trinchera e ir a por ello. Bueno, muchísimas gracias, Elena, Marcial. Ha sido un auténtico placer estar con vosotros y muchísimas gracias a todos los que nos habéis visto. Y os emplazamos al noticiero de la próxima semana para analizar todas las noticias acontecidas con nuestra perspectiva liberal. Un fuerte abrazo a todos. Muchas gracias. Hasta luego.